Oh, clase de hoy. ¿Qué vamos a ver la clase de hoy? Vamos a recordar un segundito en qué parte estábamos del curso la última vez. Estuvimos viendo impedancia, ¿sí? Estuvimos viendo cómo era la representación de la impedancia con números complejos. ¿Se acuerdan? Eso fue hace 15 días. Eh, con los números complejos, recordemos, nosotros podemos representar en un eje la resistencia, en otro eje la reactancia. La reactancia, ojo, que no es una característica propia del componente electrónico, sino que es la oposición al paso de la corriente que presenta para una frecuencia determinada. Si cambio la frecuencia en la que está operando, cambia la reactancia que presenta. Eso significa que lo que yo estoy graficando en el eje eh, vertical, en el eje de reactancias, va a variar de acuerdo a la frecuencia con la cual estoy trabajando o estimulando el circuito electrónico. ¿Por qué digo estimulando? Bueno, porque una de las formas de medir que tenemos es mediante un aparato que genera un estímulo, o sea, una frecuencia, y ve cuál es el resultado cuando uno pasó la frecuencia esa a través de una caja negra. Eh, nosotros podemos entender dos clases de dispositivos electrónicos. Dispositivos electrónicos que actúan como una caja negra, por ejemplo, un filtro, un amplificador, eh, un, un transmatch, un adaptador de antena, que lo que hacen es provocar algún efecto en la señal que yo no estoy viendo desde afuera cómo trabaja. Lo único que sé es que la señal entra y resulta transformada la salida. Eh, yo puedo caracterizar lo que está pasando adentro de esa caja negra mediante eh, una medición que hago a través de un aparato. Esa forma de medir puede limitarse a medir lo que ya conocemos como medir la ROE, o puede darme algún detalle más preciso de qué tipo de transformación está teniendo la señal. La primera forma, medir la ROE, es hacer una medición escalar. Por ejemplo, es lo que se presenta cuando tenemos un analizador de antena. Ese clásico equipo de MFJ, por ejemplo, el analizador de antena, que lo que o te grafica o te marca cuál es la frecuencia donde tenés el pozo de ROE. Como radioaficionados, ¿qué aprendimos a hacer nosotros? Aprendimos a buscar dónde está el pozo en una antena. Decimos, la antena esta resuena a tal frecuencia porque es la frecuencia donde la RO es menor. Y sabemos por los conceptos que aprendimos ya de novicios que si yo me corro hacia abajo o hacia arriba de esa frecuencia, la ROE aumenta. Por eso hablamos de un pozo, un punto donde la curva de ROE es menor. Si yo me centro en esa imagen o en el gráfico de la ROE, estoy hablando de que estoy comparando números, meramente números. ¿Cómo le decimos técnicamente a los números que no son vectores, que no son flechitas? Le decimos escalares. Son números que no tienen una dirección determinada en el espacio, simplemente son una propiedad numérica sin dimensiones. En cambio, una fuerza sí es una propiedad vectorial, porque indica hacia dónde es. Bueno,
Cuando nosotros hablamos de la impedancia, estamos utilizando vectores también para representarla. Y eso nos permite a nosotros trabajar con dos dimensiones. Una dimensión de la resistencia y una dimensión de la reactancia. Que son dos números independientes entre sí, con los cuales podemos representar dos aspectos de la misma cosa. El aspecto meramente resistivo, el que es independiente de la frecuencia, y otro aspecto que es reactivo, que ese sí depende fuertemente de la frecuencia. Si yo varío la frecuencia de estímulo, varía la posición que voy a tener en el eje vertical. La combinación de ambos agrupados en un solo número, eso que hacemos con el teorema de Pitágoras, que vimos en la última clase, nos combina ambas dimensiones en un único valor. Ese único valor es lo que podemos asimilar, por ejemplo, a la ROE, ¿sí? O sea, lo podemos decir la impedancia total, la impedancia que comprende lo resistivo y lo reactivo, que de alguna manera también nos permite entender cuán adaptado está nuestro aparato a la antena o nuestra antena a lo que le conecto, ¿sí? Depende del punto de vista que te pongas. Cuando nosotros trabajamos con un roímetro es muy sencillo hacer un ajuste de una antena, porque lo que buscamos es la mínima ROE. Eh, pero hay veces que esa medición es insuficiente. Por ejemplo, es insuficiente cuando nosotros queremos construir nuestra propia antena. Ya no es que sacamos la antena de la caja, la estamos armando y la estamos ajustando a mínima ROE. O decimos, uy, mira, tengo el pozo muy alto en frecuencia, tengo que estirar la antena para bajar la frecuencia de resonancia. Si nosotros queremos construir antenas propias, tenemos que tener un concepto nuevo, un concepto adicional. Y ese concepto adicional es la parte vectorial del asunto. O sea, no solamente la ROE, donde simplemente se resume todo en eh, combinar ambos en un solo número y decir, comparo potencia que va y potencia que viene, que es lo que hace la ROE, sino que eh, analizo detalladamente la componente reactiva del sistema, que depende de la frecuencia. Es por eso que para poder analizar eso, clásicamente hubo un aparato eh, muy costoso, históricamente, que se llamó analizador no escalar, porque un roímetro o un analizador de antena es un analizador escarial. ¿Cómo se llama este analizador que yo les digo nuevo? Analizador vectorial. ¿Sí? Un analizador vectorial, o VNA, analizador de red vectorial, Vector Network Analyzer, es un aparato que ya me da para cada frecuencia los dos valores, tanto el valor resistivo como el valor reactivo, para cada frecuencia. A su vez, eso me lo dibuja no eh, una, este, en un diagrama de coordenadas rectangulares, como veíamos el otro día, un diagrama cartesiano, sino que es algo más, un poco más complejo que el diagrama cartesiano. ¿Por qué? Bueno, porque el primer paso que hace el analizador es normalizar los datos. O sea, los datos que me dan no son los, los valores reales de resistencia y de reactancia, sino que son en proporción a un valor normalizado. Ese valor normalizado que es 50 ohms. ¿Qué elemento tenemos nosotros
del, en el jack de en nuestra estación de radio, que nos presenta 50 ohms de impedancia? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos? El cable. El coaxil, el cable. El coaxil, muy bien, pero el coaxil solo no me presenta 50 ohms. Tengo que ponerle algo en la punta, ¿sí? ¿Qué le- No, todo. El Toda la amplificador línea de la salida, línea de transmisión. la el li- amplificador de salida tiene 50 ohms, la línea de transmisión tiene 50 ohms y la antena tiene 50 ohms y todo lo que pongamos en el medio tiene que tener 50 ohms. ¿Tiene 50 ohms la antena? ¿Pero a qué frecuencia tiene 50 ohms? Claro, esa es la pregunta. ¿A qué frecuencia tiene 50 ohms la antena? A la frecuencia de resonancia. Hay antenas que te dan 1 de ROE, hay otras que te dan 1,5 de ROE. Las que te dan 1,5 de ROE, ¿tienen 50 ohms de impedancia? No. ¿Cuánto tienen? Puede ser, ¿75? ¿sí? Pero va a variar, va a variar. Hay una frecuencia para la cual la antena va a estar mejor ajustada. Ese mejor ajustada puede significar que llega a 1 de ROE o que llega al mínimo poder de ROE, pero que está por encima de 1. Puede ser que no logre bajarla de 1,2, 1,3, 1,5. ¿Sí? Ahora, eh, lo otro que puede pasar es que yo tenga una línea de transmisión y me olvidé de conectarle la antena del otro lado. Pero yo mido y me da perfecto, me da 1 de ROE todo el tiempo. ¿Por qué es eso? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Por el cable, porque el cable está sintonizado 50 ohms, por Claro. la capacidad del cable. El cable no se sintoniza porque el cable tiene algo llamado elementos distribuidos. O sea, en una línea de transmisión, nosotros nos imaginamos que en cada fracción de cable yo tengo algo de resistencia en serie, algo de resistencia en paralelo a masa, algo de inductancia en serie, algo de capacidad a masa. Lo que expresa la impedancia característica del cable son esos parámetros distribuidos. Por eso, no importa la longitud que yo corte, yo voy a ver que el cable se comporta de 50 ohms. ¿Qué significa que se comporta de 50 ohms? Que si yo tengo una carga de 50 ohms en una punta y una carga de 50 ohms en la otra, o sea, en los extremos de mi línea de transmisión, si el cable tiene 50 ohms, transfiere la energía perfecto en un solo sentido. No vuelve la energía para atrás, que es lo primero que queremos. Pero José, si no tenés la antena, tenés conectado el cable y dijiste sacás la antena, ¿no quedaría abierto el circuito? En ese caso, ¿Y por qué 1 a 1 va a estar? ¿por qué podría pasar eso? Pensemos un segundo. Y lo otro que dijiste es que no importa el largo del cable, viste que a veces hay que, para sintonizar con la antena colocada, tenés que cortar el cable de porciones hasta que esté en resonancia, ¿no? ¿O me equivoco? No, eso ocurre únicamente cuando usamos un cable de diferente impedancia, ¿sí? Pero si usamos un cable con la impedancia normalizada, no va a pasar eso. Voy a Mirá pasar vos. un poco al pizarrón Sí. y voy a poner el micrófono de ahí. Dame un segundo. Bueno, a ver, Está todo blureado. ahora se va a acomodar. Ahí va. Bien, vamos a ver un segundo, ¿sí? Yo digo, tengo mi equipo transmisor, tengo mi línea de alimentación y va conectado a mi antena, ¿ok? Sí.
pasa si yo saco la línea de alimentación de acá? Y sigo midiendo que tengo ROE 1. Me corro de cualquier frecuencia y sigo teniendo ROE 1. ¿Tiene Perché? lógica esto? ¿Qué está pasando acá? El cable tiene tanta pérdida que la energía va hasta la Hay punta uno colado cuando... acá en el curso. Ah, perdón. Hay uno colado en el curso. Se fue. Pero por ahí vamos. A ver. Hay una cosa que no hablamos, ¿sí? Nosotros hablamos, sí, si yo veo una línea de transmisión, ¿sí? Yo me la puedo imaginar como que tengo elementos distribuidos, o sea, resistencia en serie, inductancia en serie, resistencia en paralelo, capacitancia en paralelo, ¿sí? Este es el modelo de elementos distribuidos de la línea de transmisión. Eso está perfecto, pero ¿qué representa esto? También. Divisor de tensión. Divisor de tensión. Una pérdida de energía es la resistencia. O Sí. sea, si yo... Un cable es un atenuador, en definitiva, ¿sí? Yo puedo mantener la impedancia atenuando la señal. ¿Sí? Yo puedo agarrar y decir, tengo mi circuito de entrada y le meto resistencias en serie. ¿Sí? Esta es la entrada de señal, viene por acá. Esto es la malla coaxial y esta es la señal que entra. Acá tengo un divisor de tensión, ¿sí? Sí. Bueno, puedo hacer el divisor de tensión para que la salida... Acá tengo un elemento en paralelo que es la carga, ¿sí? Entonces, esto lo puedo calcular. Si esto tiene 50, hago todo el cálculo. Hay programas que te hacen la cuenta directamente y te dicen cuál es el valor que tenés que darle a estos elementos. ¿Para qué? Para que sigas teniendo 50 ohm, pero atenuado. O sea, nosotros no tenemos que pensar que los 50 ohm de carga necesariamente es el gasto de energía que voy a tener. Hay energía que se pierde en el medio. ¿Sí? Entonces, el caso donde yo veo todo ROE 1, ¿qué me está diciendo también? Pues recorremos la ROE, ¿qué es? Una relación de potencias, ¿sí? 1 más raíz de potencia reflejada sobre potencia directa, 1 menos raíz de potencia reflejada sobre potencia directa. Esa es una de las fórmulas de la ROE. ¿Qué nos dice esto? Si la potencia reflejada es 0, ¿qué valor tengo acá en la raíz? 0 dividido la potencia directa, ¿cuánto me va a dar? 0. La raíz de 0 es 0. Sí. ¿Sí? 1 más 0 dividido 1 menos 0 me da 1. Si la la potencia que vuelve, tengo la potencia que va, la potencia que vuelve. Si esto es 0, la ROE es 1. Pero hay dos formas de que vuelva 0. Puedo imaginarme mi línea de transmisión como un montón de cajitas que van entregándole la energía al siguiente. La ROE 1 me garantiza que nunca vuelve, pero es porque esto se va atenuando. Cada uno me va sacando el 10% de la energía, por ejemplo. Acá tengo 90 vatios, acá tengo 81, acá tengo 73, acá tengo 66 y así, ¿sí? Pero antes dijiste que no dependía del largo del cable. ¿Cómo? ¿No habías dicho que no dependía del largo del cable? O sea, que el largo del cable no tenía importancia en este caso.
El largo del cable sí, porque los cables, además de la impedancia característica, me indican la atenuación. Por ejemplo, un cable RG58 puede tener un gráfico donde la atenuación va a ser una cosa así, en función de la frecuencia. ¿Sí? Sí. Un cable RG213, para comparar, voy a tener una curva Ok. Sí. así, una curva menor, ¿sí? Donde esta es la atenuación en decibeles, ahí voy a tener una curva mayor o menor. A mayor frecuencia, mayor atenuación. Pero atenuación no es impedancia característica. La impedancia característica, ¿qué es? Es la carga. ¿Por qué es la carga? Bueno, porque para poder transferir energía, olvídense ustedes de los conceptos en sí más complejos que están detrás de esto y piénsenlo en entregar energía. Entregar energía de un sistema al otro. Por ejemplo, un sistema mecánico. Por ejemplo, la máquina que tiene las pelotitas. Sí. ¿Sí? Viene una pelotita y golpea acá. Estos se transmiten todos perfecto. Y esta última sale con toda la energía. ¿Qué hubo ahí? Un arroyo de 1. Porque esta cuando golpeó, no volvió para atrás. No. Ahora, si tengo diferente peso, ¿qué pasa con las pelotitas esas? Las bolitas metálicas. Si son de diferente... Oscilan diferente. entrega la energía para atrás, vuelve. No absorbe todo, sino que vuelve. Desadaptación de impedancias, visto desde el punto de vista mecánico. ¿Sí? La impedancia, igual impedancia, nos permite a nosotros que la energía se propague en una dirección. Pero no nos habla eso de la atenuación que hay en el medio. La atenuación es un fenómeno que se puede estar produciendo más allá de la impedancia. La ROE esconde eso. Uno puede ver ROE 1. Por ejemplo, en el radioclub había un muchacho que se le ocurrió poner 50 metros de cable RG58 para conectar una antena a 60 metros, no me acuerdo, una antena de UHF, y se olvidó conectar la antena arriba. Y decía, no, imposible, a mí me anda bárbaro, si yo mido y tengo uno de ROE. ¿Qué pasaba ahí? Ya toda la potencia se perdía en el cable, o sea, se absorbía. Una carga fantasma de 50 metros. Claro. La carga fantasma de 50 metros, Tal cual. exacto. Ahí está. Era tan Eso. poca, o sea, volvía, pero al volver también sufría atenuación a la ida, sufría atenuación a la vuelta. Claro. Y en ese proceso, o sea, por supuesto que era tan pequeño esto que desaparecía. No podés medir con la ROE porque la potencia reflejada en el punto que estás midiendo es muy baja, porque es lo que llega después de atravesar todo el desgaste a la ida y a la vuelta. Claro. Comprendemos entonces un concepto. La impedancia es un grado de adaptación de un sistema a otro, tanto mecánico como eléctrico. Pasa lo mismo. Sistema mecánico es esto. Esto es un sistema con la impedancia adaptada. Todas las pelotitas del mismo material, misma rigidez, mismo peso. Cuando una le entrega la energía a la otra, se produce un choque elástico. Perfecto. Toma una la energía y se la traspasa a la otra. A la siguiente. Y así es como vemos que la energía entra toda por acá y sale por la última.
Cuando la última hace péndulo, golpea de vuelta, la energía viaja perfectamente en la dirección opuesta y se transfiere a la otra. De hecho, es un sistema muy eficiente porque, evidentemente, a lo largo del tiempo, ¿qué va pasando con este sistema? Y se va atenuando. Se va atenuando. ¿Y cómo podríamos ver esa atenuación en este sistema? Porque va bajando el ángulo. Midiendo la temperatura en una cámara termográfica, por ejemplo, ¿no? De las pelotitas, y veríamos que con el paso del tiempo se van calentando un poquitito, ¿no? Bueno. Entonces estamos viendo eso acá, estamos viendo el mismo fenómeno que ocurre dentro de una línea de transmisión en forma mecánica. La pelotita golpea, transfiere energía, ¿sí? Y la última lo transfiere a lo que venga. Si yo le pongo algo, un objeto acá, que traba su recorrido, y bueno, ahí voy a tener parte de la energía que vuelve. No la puede entregar a lo que venga. O sea, la ROE, en definitiva, es eso, es una adaptación para entregar la energía al siguiente punto. Pero no nos habla la ROE de otro parámetro que hay escondido, que es la... O sea que en un sistema de transmisión con un cable muy largo como el que dijiste, que estuviera la antena, Sí, la medición de ROEs igual sería medio incierta también, ¿no? No sería muy, no te muy deja difícil. ver todo la ROE. Claro, Pues vos eso podés es. tener 100 metros de RG58, lo conectás al equipo y medís ROE 1. Y en realidad el equipo no te miente, porque el equipo lo que hace es esta cuenta. Dice, Claro. ¿cuánto va? ¿Cuánto vuelve? Sale todo, no vuelve nada, listo, ROE 1. Desde el punto de vista de la cuenta está bien, pero no te muestra lo que está pasando. Cuando nosotros queremos verificar si están dando bien la antena, lo que tenemos que ver es claramente un pozo de ROE. O sea, no tenemos que ver una ROE así. Esto es una carga fantasma. O que realmente le conectaste una carga fantasma en el extremo, o que el cable en sí es como una carga fantasma por la atenuación que tiene. Claro. Bien. Ahora, ¿qué ocurre acá? ¿Qué es lo que yo tengo acá? Una ROE constante. No hay eso en la práctica. Lo que yo tengo que ver como ROE es un pozo de ROE. Una antena resuena únicamente a una frecuencia. Yo debería ver esto. ¿Sí? Puedo verlo en 1, puedo verlo, qué sé yo, en 1,2. ¿Sí? Puedo verlo más acá en frecuencia, más allá en frecuencia. Esto va a ser una antena corta, esto es una antena más larga, pero tengo que ver el pozo. Ese es el punto fundamental. Si yo no veo un pozo, no veo una variación de ROE, estoy viendo posiblemente una carga fantasma escondida dentro de mi propia línea de transmisión, ¿sí? Sí, yo en el VHF, cada 500 megas, o sea, hay varios pozos. O sea, iba subiendo y bajando la red. Cada 500 megas me iba Claro, variando. exacto. En los múltiplos impares de media onda, vos vas a ir teniendo eso, ¿sí? Claro, exacto. Tal cual. Así va a ir haciendo la antena. Para que te lo voy a graficar. Y cuando llovía se iba al demonio la red, se Todas iba, las antenas falopa pasa lo mismo, sí. sí, Me pasa lo mismo. la La Ringo. China hace la misma porquería. Se mete por algún lado y tiene que Bueno, la pasar Ringo de 2 Eiffel. semanas para que estén andando bien de vuelta. Sí. Son 2 La semanas Ringo que estoy con 5 de ROE, no sé. estaba ajustado a 146.500, llovía y se iba a 143.500. Ah, bueno. Bueno. Te ibas a la 260 y listo, un rato. Y a veces, ¿te acordaste?
La frecuencia de los animalitos. Y se ajustaba bien en la nuestra. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice Ricardo. Ricardo dice, claro, si yo mido la ROE, voy a ver que voy a tener un comportamiento así a la frecuencia fundamental, claro, pero en realidad yo voy a tener esto, donde acá tengo la frecuencia de resonancia, 3 veces la frecuencia de resonancia, 5 veces la frecuencia de resonancia, 7 frecuencia de resonancia, ¿sí? Esta es la ROE mínima, ¿sí? Y de hecho, esto debería estar un poquito acostado para abajo, acercándose a esta línea, a esta línea de acá, ¿sí? Tocarla tangencialmente. Ahora, si yo estoy en frecuencias muy altas, me pasa lo mismo. Como aumenta la atenuación conforme con la frecuencia, voy a estar viendo los que en vez de tener un pozo bien característico así, tengo una cosa así, ¿no? Que ya está más planchado, un bajo Q, que decimos a eso. Bien, ahora, recordemos un segundito lo que vimos la última clase, ¿sí? ¿Qué vimos? Bueno, una representación en un sistema de ejes cartesianos, donde acá tengo la reactancia, acá tengo la resistencia, y yo digo, bueno, una resistencia pura, ¿dónde la tengo? Acá. Por ejemplo, 50, una carga fantasma, 50 ohms ahí. Perfecto. A eso le sumo un inductor que a la frecuencia en la que estoy trabajando presenta 50 ohms de reactancia. Perfecto. Entonces, acá es 50, ¿sí? Este es el punto, ¿sí? Esto más esto. Le resto un inductor. Le pongo un inductor en paralelo. Bueno, va a ir bajando, ¿sí? La inductancia total. Al ponerle un inductor en paralelo, va a ir bajando la inductancia total. Le pongo un capacitor en serie. ¿Qué va a pasar con el capacitor? Y bueno, ese sí se va a mover así. ¿Y ahora qué pasa? Yo tengo un diagrama con dos dimensiones. La dimensión de la resistencia y la dimensión de la reactancia. Esto me permite graficar la impedancia, que tiene dos magnitudes, la resistiva y la reactiva, que es el valor completo. Nosotros vamos a pasar ahora a usar algo llamado diagramas de Smith. Los diagramas de Smith son una forma de representar reactancias en un diagrama que es más bien parecido a un diagrama polar porque está relacionado, está normalizado, o sea, dividido con la impedancia característica, que es justo 50, ¿no? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, 50 sobre 50, 1. Entonces, esto tiene una impedancia normalizada de 1. Significa 1 veces 50 ohms, ¿sí?
Una de 75 sería 1,5 veces. Una de 100 sería 2 veces. Son valores normalizados llevados a 1. Eso los dibujo en un diagrama que me permite también combinar el campo de las reactancias inductivas de las capacitivas y al mismo tiempo hacer no puntitos, sino rayitas. Por ejemplo, puedo tener una raya así. ¿Qué me va a indicar esto? Esto lo que me va a indicar es una reactancia que va variando. ¿Por qué puede variar una reactancia? Porque varía la frecuencia con la cual lo estoy analizando. En el caso de un VNA, analizado vectorial, lo que yo estoy haciendo es utilizar un estímulo a la entrada. Un estímulo a la entrada es un barrido de frecuencias, como el generador de funciones que tiene la función de barrido, que va aumentando la frecuencia constantemente dentro de un rango. Bueno, eso es lo que hace el VNA. Varía el estímulo a la entrada y mide qué es lo que tengo a la salida. Pero lo curioso del VNA también es que la salida es la propia entrada, o sea, tiene un acoplador que mide la señal en un sentido y la señal en sentido inverso. Entonces puede medir la señal que va, que es la que genera en realidad la señal que vuelve, y comparar eso. Y entonces graficar lo que vuelve por el desfasamiento que tiene, ¿sí? Por la magnitud que tiene, entonces va a decir, bueno, se achicó, tiene una fase así, así es como lo voy dibujando en el diagrama. En el diagrama de Smith en sí, un aumento de la reactancia no se va a dar así, sino que va a llegar a un punto que es como el de infinita resistencia. ¿Y cómo se va a mover hacia ahí? Bueno, se va a mover de esta manera. A medida voy aumentando, 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 infinita. Si yo tengo un capacitor, ¿qué voy a tener? Que me voy a estar moviendo en este sentido. Ponele que yo tengo un capacitor variable y lo estoy aumentando la capacidad, ¿sí? Voy a estar viendo esto, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es ver la presentación de VNA que tengo que cambiar de... A ver, acá. Voy a compartirles pantalla con la presentación. Dame un segundito. A ver. Ahí está, es esta. No, esta no es. Vamos a ver. Voy a decir uso de VNA. Acá está. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Perfecto. Bueno. Bueno, vamos a ver un poquito lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Lo que estamos viendo es lo siguiente. Nosotros podemos representar un número complejo, que puede ser, por ejemplo, una forma útil para representar la impedancia, a través de dos valores. Un valor lo voy a representar sobre el eje, sobre la abscisa, el eje horizontal, y otro sobre la ordenada o eje vertical. Si yo proyecto sobre el plano
los dos valores, voy a estar encontrando un punto que está representado por ambos. O sea, tiene, en este caso, en este ejemplo, A como valor en el eje real o de resistencia, B como valor en el eje reactivo, ¿sí? Al ser positivo es un valor de inductancia. Indistintamente usamos la letra I o la letra J para representar que el valor está, ¿cuál de los dos términos? ¿Sí? Ese que está, que representa el valor reactivo, el valor del eje imaginario, ¿sí? En matemáticas se suele usar la I, en ingeniería se usa la J para no confundir con corriente. Ahora bien, la forma binómica es esta de la que hablamos, la que utilizamos habitualmente. Un número representado de esta manera, en forma binómica, también podemos representarlo también con otros dos valores distintos, pero que ya no van a ser las coordenadas, sino que va a ser la longitud del vector y el ángulo. ¿Cómo puedo pasar de la forma binómica a la forma polar? Bueno, la longitud es el teorema de Pitágoras. A al cuadrado, la raíz de la suma de a al cuadrado más b al cuadrado. Y con eso obtengo la longitud de la flechita. Es esto que vemos acá. Y después, el argumento se les dice a este ángulo que forma con el eje horizontal, que es el angulito que está marcado acá, que ¿cómo puedo hallarlo? Bueno, si yo divido esto por esto, obtengo algo que en trigonometría se llama tangente. Si yo quiero saber el ángulo asociado a eso, tengo que usar una función llamada arco tangente, de reactancia sobre resistencia. Hay una última forma de expresarlo, que es la forma exponencial. Acá me falta, en la forma exponencial, poner un número A, digamos, que es por el que multiplico todo, que le da la longitud a ese vector, ¿sí? Pero es otra forma de dibujarlo, de representarlo, que tiene mucha utilidad cuando uno trabaja con manejo de señales. Si en algún momento alguno avanza a usar, por ejemplo, procesamiento de señales o algo así, van a ver que ahí se utiliza mucho la forma exponencial para representar un número complejo, ¿sí? Pero si no, es suficiente con entender la forma polar. En la forma polar ya tenemos algo que nos sirve. Esta es la potencia, ¿sí? Lo que yo estoy viendo acá es, perdón, la impedancia. Este es el valor de impedancia, lo que yo estoy viendo acá, ¿sí? Ahora, bueno, esto es lo que hablábamos recién, ¿sí? En el eje real representamos la resistencia, en el eje imaginario o vertical representamos la reactancia. ¿Sí? Y la regla siempre inductiva, campo positivo, reactancia capacitiva, el campo negativo. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo va a ser la impedancia que va a presentar una resistencia de 50 ohms en serie con un capacitor de 1 nanofaradio? Si la frecuencia en la que estoy trabajando es de 1 MHz. Bueno, la fórmula ¿cómo era? La fórmula de reactancia capacitiva, 1 sobre 2pi, frecuencia, capacidad. 1 MHz es 10 a la 6. 1 nanofaradio, 10 a la menos 9. Entonces, 1 dividido 2 por pi por 10 a la 6 por 10 a la menos 9. No sé cómo llegué a esta cuenta porque debería aparecer 1000 sobre, pero bueno, acá es 1000, estoy viendo. ¿Sí? 10
10 a la 6 por 10 a la menos 9, se restan los exponentes, es 10 a la menos 3. 1 sobre 10 a la menos 3 es 10 a la 3. Así que acá debería haber 10 a la 3, que es 1000. 1000 sobre 6,2832 me da 159 ohms, que es la impedancia. ¿Sí? La impedancia entonces es el conjunto, la combinación de resistencia y reactancia. Este es el valor expresado en forma birómica. Este es el valor expresado en forma polar. Tanto de longitud, los de la cuentita del teorema de Pitágoras, y tanto de argumento, el ángulo. ¿Sí? Ahora, siempre verificamos que la impedancia, la longitud que tengo, total, es siempre mayor que cualquiera de estos. ¿Sí? Nunca puede ser este valor menor que la resistencia o que la reactancia. Siempre va a ser un valor mayor. Vamos a hablar del diagrama de Smith ahora, que es lo que yo les contaba un poquito, que vamos a ir hacia eso. ¿Por qué? Porque queremos aprender a leer qué es lo que tenemos en el BNA. ¿Sí? El nano BNA lo utilizan muchos para analizar una antena, pero cuesta sacarle jugo. Porque sacarle jugo, ¿qué implica? Pero creo que no cambié de micrófono, no sé si se escucha bien. Se escucha, se escucha. Bien. Cuando yo tengo el diagrama de Smith, tengo la impedancia compleja, o sea, con esos dos parámetros, en un gráfico. Puedo hacer cálculos moviéndome en el gráfico sin hacer cuentas. Puedo entender el punto a dónde se movería cuando yo le agrego un inductor en serie, un capacitor en serie, o un inductor en paralelo, o un capacitor en paralelo. Al mismo tiempo, a partir de ese punto, puedo dar el siguiente paso, moverlo hacia otro lugar, agregando el siguiente componente en serie o en paralelo. Por supuesto que si lo que yo estoy agregando es resistencias en serie, voy a estar moviendo puramente en el eje horizontal, hacia adelante. Si le pongo resistencias en paralelo, me voy a estar moviendo hacia atrás. Pero si yo le meto reactancias, voy a ver que ya no me manejo en el eje horizontal. Voy a estar en el campo inductivo o en el campo reactivo o en el campo capacitivo moviéndome. ¿Sí? O sea, ya me voy a alejar de la línea horizontal con las reactancias. ¿Y qué ocurre también? Bueno, ¿qué ocurre? Que si yo varío la frecuencia, varía la posición del punto. Porque la reactancia va a variar. Y el punto es una combinación de la parte de resistencia y de reactancia. Acá vemos un diagrama de Smith. Recuerden, en el diagrama de Smith, la impedancia es una impedancia normalizada. Este valor, para nosotros habitualmente es lo que vamos a pensar como el valor de 50 ohms. Pero me lo marca como 1.0. Acá dice 1.0. ¿Por qué? Porque es impedancia normalizada. El valor de la impedancia que estoy conectando al BNA dividido el Z sub 0, que es la impedancia normalizada, la que espera tener el sistema. O sea, en todo momento el diagrama de Smith es eso. ¿Qué me permite eso? Al ser una relación, me permite tener en pantalla todos los valores, desde el 0 hasta el infinito. ¿Cómo es eso? Claro, fíjate, acá dice 2.0. ¿Qué impedancia será
la que me termine dando un valor de 2.0? 100. ¿A qué valor tengo que tener acá para que esto dividido 50, perdón, para que esto dividido 50 me dé 2 acá? 2 es igual a algo dividido 50. ¿Ese algo cuánto es? Ella. 100. 100, exactamente, porque 100 dividido 50 me da 2. Entonces, si yo tuviera una carga de 100 ohm, una resistencia de 100 ohm como carga fantasma, el puntito este se me corre acá. Y si tuviera una de 150, ¿a dónde se iría? Al 3. 150 dividido 50 me da 3. Si tuviera 200, se correría al 4. Si tuviera 250, se correría al 5. Si tuviera 500, se correría al 10. Si tuviera 1000, se correría al 20. Y así podemos ver cómo valores mayores van convergiendo muy de a poquito en este punto. Fíjate, pasé de 50 a 100, a 150, a 200, a 250, a 500, a 1000, a no sé cuánto es esto, 5000, 10.000, ¿sí? Bueno, y esto es casi infinita resistencia al punto de acá, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si tengo valores menores a 50? Por ejemplo, si yo tengo 40, ¿sí? 40 sobre 50, ¿cuánto me da? 0,8, ¿no? Si yo tengo 40, se va a mover acá el punto. Si yo tengo 25 de carga, ¿cuánto voy a tener? 0,5, porque 25 dividido 50 me da 0,5, la mitad. Acá va a estar parado. Y vemos un fenómeno opuesto, o sea, se va estirando, ¿sí? 0,1, ¿qué sería? Una carga de 5 ohms, porque 5 sobre 50 me da 0,1. Y acá vemos esto es el cortocircuito. Acá es cuando tengo 0 de carga, ¿sí? Cuando tengo 0 de carga, que es un cortocircuito lo que tengo ahí. Este es el punto de cortocircuito. Cuando yo pongo en corto con el taponcito de cortocircuito, el dorado, la salida del VNA. El puntito del medio se corre acá. Cuando saco ese tapón, la resistencia, ¿cuánto es? Infinita. ¿Dónde se corre el punto? Acá. Ahora, cualquier componente inductivo o capacitivo, ¿tendría relevancia ahí? No, porque cuando yo tengo tanto valor de resistencia, no tengo cómo moverme. ¿Sí? O sea, siempre voy a terminar ahí. ¿Sí? Converge, todas las líneas estas convergen a encontrarse ahí con un valor infinito de resistencia. En cambio, cuando yo tengo valores fijos, por ejemplo, vamos a centrarnos en nuestro ejemplo de 100 ohms. 100 ohms de carga que implicaba que yo estoy acá en este punto. Vamos a dibujar el puntito ese, ¿sí? 100 ohms de carga acá. Perfecto. Estos 100 ohms de carga, yo puedo agregarle una inductancia. ¿Dónde me voy a estar moviendo cuando le agrego una inductancia? Por este círculo de acá. Por este círculo me voy a estar moviendo con la inductancia. Con una inductancia infinita, ¿qué va a pasar? Una inductancia enorme que le pongo, una bobina enorme.
Y voy a terminar Volvés al acá, pero infinito. claro, por acción de esto voy a terminar ahí. Entonces, lo que yo estoy viendo acá, recordemos, es un gráfico normalizado. Eso significa que el valor de la impedancia está dividido por la impedancia de 50 ohms, que es el valor normalizado que utilizamos de referencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una impedancia de, acá en el ejemplo, 35 ohms más J50, lo divido. ¿J50 qué es? Bueno, 50 ohms de reactancia inductiva, ¿sí? Este valor lo divido, ¿sí?, por 50 y obtengo este valor de acá. Ahora, el rojo, ¿no? Ahora, J más J, me dice, ¿ven? J de 1 es esta línea de acá. Las líneas a su vez, como ven ya, es un gráfico polar o algo parecido a un gráfico polar esto. O sea, ya no tengo coordenadas cartesianas, como ven, ¿sí? La recta horizontal, vertical, se transformó de una manera distinta. Al principio, de hecho, el señor Smith, el que se le ocurrió el diagrama este, lo hizo al revés. Ponía las reactancias en el horizontal y la resistencia en el vertical. En el libro que explicó cómo se usa el diagrama, lo comenta él como era originalmente. Acá vemos otro ejemplo, el ejemplo verde, ¿sí? Si yo tengo una reactancia de 80 menos J20, bueno, 80 ¿qué es? 1,6 veces 50 ohms. 1,6, me paro acá y me voy a la línea de 0,4. La intersección de ambos me marca el puntito verde. Ahora, este valor de reactancia, o ¿qué implican? Implican una reactancia para una frecuencia específica. Cuando yo trabajo con el VNA, yo no le digo para una única frecuencia, yo le digo barré un rango de frecuencias. Eso se llama la opción stimulus. O sea, ¿desde qué frecuencia hasta qué frecuencia? Quiero que analices lo que yo estoy conectando. Perfecto. Al analizarlo entre esos rangos de frecuencia, se va a correr la reactancia. Porque la reactancia depende de la frecuencia. Si es una reactancia inductiva, con la frecuencia va a aumentar. Eso significa que me voy a mover así, hacia el infinito, por estas líneas. Así va a ir aumentando. Así va a ir aumentando. Si es una reactancia capacitiva, así se va alejando, ¿sí? ¿Ven que va bajando así? Bien. Ahora, el diagrama de Smith también me sirve para ver la ROE. ¿Qué dijimos hace un rato que era la ROE? Una relación. Y a su vez es una medida escalar. Me estoy quedando con un número solamente. El de la relación de ondas es un número. O sea, las dos dimensiones que yo tenía, donde representaba tanto la resistencia como la reactancia, ahora es una sola cosa que me lo representa. ¿Y qué es? La distancia de este número al lugar donde estoy. Por ejemplo, en los dos mismos que veíamos antes de ejemplo, ¿no? Los dos mismos puntos que calculamos acá en el diagrama de Smith. Ahora, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo que hay un punto que es
que es este, ¿sí? Es el punto que tenía el capacitor, digamos, ¿sí? Bien, la reactancia capacitiva. Menos J algo era. Bien, menos J 0,8 creo, ¿no? Bien, 0,6. 0,4. 0,4. Es esta línea de acá, 0,4, ¿sí? Bien. Ahora, esto, imagínate que yo te pongo un compás. El compás apoyo una pota acá y la otra la estiro hasta donde yo medí recién el punto S. Y agarro y trazo todo un círculo con el compás. ¿Qué serán todos estos lugares que son todos impedancias diferentes? Esta es una impedancia, esta es una impedancia distinta. Acá es todo lo que veo acá arriba, que es una impedancia con componente inductivo. Y estos son capacitivos, ¿no? Son todas distintas combinaciones, pero tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que tienen La la misma misma ROE. ROE. Todo eso tiene la misma ROE. Si yo me paro en este punto, o en este, o en este, o en este, o en este, y calculo la ROE, me voy a encontrar que la ROE es la misma en todos ellos. En definitiva, todo círculo que yo haga sobre el diagrama de Smith, concentro en la impedancia normalizada, es 50 ohms, 1,0, ¿sí? Cualquier círculo concéntrico con esto me va a dar todas impedancias iguales. Puede ser este, puede ser este. El rojo que marca todas impedancias, todas ROEs iguales. Todas ROEs iguales. ¿Cuál tiene más ROE? ¿El verde o el rojo? ¿Qué les parece a ustedes? El rojo. El rojo. El rojo tiene más ROE, ¿sí? ¿La ROE qué es? La ROE es la relación entre la potencia que va, la potencia que vuelve. Si a mayor relación, mayor ROE. Pero estamos viendo que todos estos puntos van a dar la misma ROE, ¿sí? Ahí estaba muteando el teléfono para que no moleste. Como vemos, es fácil entender cómo estamos parados en la ROE dentro de un gráfico, porque si yo puedo agarro y, por ejemplo, hago este dibujo, ¿les suena este dibujo? ¿Qué es esto? Una espiral. ¿Y alguna vez lo vieron ese dibujo en un VNA? Sí, ¿Lo vieron? ¿Vieron que cuando ustedes aumentan la frecuencia, la pelotita se va moviendo en espiral de esta manera? ¿Lo vieron? Bueno, según lo que estuvimos hablando en la primera parte de esta clase, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Que te vas alejando de la frecuencia de resonancia. Pero, ¿qué pasa con la ROE? ¿Va la subiendo o va pérdida- bajando? Va aumentando. No, ¿Seguro? disminuye. No, disminuye. Disminuye. Disminuye por la pérdida Por del la cable. pérdida del cable, exactamente. Y te vas acercando al centro. Exacto. En realidad, lo podría estar viendo así también, ¿no? Más corrido, hacia un lado. Hay puntos, perdón, voy a limpiar todo esto que es un asco. Fíjense,
Podría estar viéndolo así, ¿no? ¿Qué veo ahí? Bueno, veo puntos donde tengo ROE de 1. Nuevamente. Ay, me borró lo que estaba escribiendo. Ahí está. Es esto mismo, ¿sí? Este punto, este punto, este punto son los puntos donde se acerca a qué valor, al 1. Es este valor de acá. Estamos viendo lo mismo que razonamos nosotros respecto a la ROE, ese comportamiento en múltiplos impares de media longitud de onda, en el diagrama de Smith. ¿Vieron esto ustedes en el BNA cuando miden una antena? El dibujito este. Si ustedes le dan un estímulo muy grande que abarca muchos múltiplos impares de media longitud de onda, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar que pasan cerca del punto de menor resonancia cada vez más. Pero la atenuación es cada vez mayor, ¿sí? Por eso lo veo como una menor ROE también. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo... Acá tengo un dibujito clásico, ¿no? Cuando yo pongo un rango de estímulo pequeño en el BNA, entonces lo que tengo es un gráfico pequeño que no da vueltitas. Cuando da vueltitas es que cuando incluí ya muchos múltiplos impares de media longitud de onda. Pero si no, voy a tener simplemente una rayita que va desde la frecuencia menor a la frecuencia mayor. ¿Y qué me permite eso? Bueno, me permite saber que si yo quiero ir de acá para acá, ¿qué tengo que hacer? Agregarle un elemento en serie, ¿sí? Entonces, yo puedo correr este punto para la frecuencia a la que corresponde. Diferentes lugares de la línea azul corresponden a diferentes frecuencias. Recordemos, el BNA lo que hace es hacer un barrido de frecuencias. Y acá me representa todo el barrido en una línea, donde esta es la frecuencia mínima y esta es la frecuencia máxima. Me dice cuál es la impedancia para cada una de esas frecuencias intermedias. Y yo digo, bueno, yo quiero que mi antena resuene en esta frecuencia, pero para que resuene tengo que mover este circulito acá al 1. ¿Cómo lo logro? Lo logro metiéndole elementos en Y si serie es, o en paralelo, que se si corran es, por estas líneas o que se corran por estas líneas de acá. Si nosotros volvemos al diagrama de Smith que les mostré antes, van a ver que solamente tienen las líneas estas, ¿sí? Pero hay otro juego de líneas que es el de las admitancias. Vamos a recordar una cosita antes. ¿Se acuerdan cuando nosotros calculábamos resistencias en serie y en paralelo? Cuando nosotros calculábamos resistencias en serie y en paralelo, les decíamos, las resistencias en serie se suman. ¿Y las resistencias en paralelo? ¿Cómo era la fórmula? R por 1 sobre R más 1 era, ¿no? Exacto. La Una sobre uno más. va a ser igual a 1 dividido 1 sobre R1
más 1 sobre R2. Otra forma de decirlo es 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre R1 más puntos suspensivos, ¿sí? ¿Se entiende? 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Alguien sabe cómo se llama a 1 sobre R? Cuando yo digo 1 sobre R, ¿qué estoy midiendo? No es la resistencia, es algo inverso a la resistencia. ¿Qué nombre tiene? Admitancia. No. Conductancia. 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 La conductancia es la inversa de la resistencia. La admitancia es la inversa de la impedancia. Son conceptos análogos, ¿sí? Nosotros generalizamos y decimos, bueno, cuando yo tengo en cuenta también la parte reactiva de la cosa, esa generalización de la resistencia en corriente alterna la llamo impedancia. Esa generalización de la conductancia en corriente alterna la llamo admitancia. Que, por supuesto, la inversa de la reactancia capacitiva y de la reactancia inductiva van a tener su nombre. Uno se llama reluctancia y la otra no me acuerdo cuánto, ¿sí? Que son justamente las inversas. Cuando yo estoy calculando elementos en paralelo y yo hablo de la inversa, que es la conductancia, vamos a ponerle la C para complicar las cosas, ¿qué digo? Conductancia total en paralelo es conductancia de la 1 más conductancia de la 2 más... Las conductancias se suman en paralelo. Y si estuviera en serie, bueno, si estuviera en serie sería 1 sobre conductancia total es 1 sobre conductancia 1 más 1 sobre conductancia 2 más 1 sobre conductancia 3. Como vemos ahora, la resistencia, que la podíamos ver en serie o en paralelo, más fácil o más difícil, en realidad tiene un opuesto que se llama conductancia. Y la fórmula es al revés. Entonces, otra forma de decir cómo calculamos nosotros resistencias en paralelo, es decir, estamos calculando conductancias, es una suma de conductancias. Lo paso a conductancias y sumo las conductancias. ¿Cómo paso a conductancias? Hago la inversa. 1 sobre resistencia, eso es la conductancia. Y simplemente la sumo. ¿Qué obtuve? La conductancia total. ¿Cómo paso a resistencia total? 1 sobre conductancia total, pasé a resistencia total. En definitiva, cuando yo estoy con resistencias en serie, sumo resistencias. Cuando estoy con resistencias en paralelo, sumo conductancias. Esa es otra forma de ver el calculito de las resistencias en paralelo. Con los componentes reactivos pasa lo mismo. Y con las impedancias pasa lo mismo. ¿Y qué voy a ver? En definitiva, cuando yo voy agregando elementos en serie, voy a parar acá, al infinito. Cuando yo voy agregando elementos en paralelo, voy a parar acá el cortocircuito. Entonces, pues tengo líneas en serie e líneas en shunt o en cortocircuito, que me van a llevar por un lado o por el otro. Hay una versión del diagrama de Smith que me combina la forma normal que se muestra el diagrama de Smith, que son los elementos en serie, con las líneas de los elementos en paralelo, que es la línea de las admitancias. Y es este tipo de carta. Lo vemos que es un montón de dibujitos en lo mismo, ¿sí? Porque lo que está en rojo es lo que veníamos viendo antes. El mismo dibujo del nano VNA, lo que está en rojo. Todos cositos que llevan a Roma. Pero aparece ahora esto que son los círculos
cuyo lado, cuyo punto tangencial siempre son cortocircuitos, que parten del cortocircuito, digamos, ¿no? Esos son elementos que me permiten a mí, además de poner elementos en serie y ver dónde va a terminar mi puntito, poner elementos en paralelo y ver a dónde va a terminar mi puntito. Bueno, lo que hablábamos antes, analizadores escalares, nos muestran solamente una parte del asunto. ¿Ven? Cuando yo tengo el diagramita este, que es la curva de ROE, me marca el punto mínimo. Cuando yo me alejo para un lado o para el otro, significa que aumenta la ROE. Pero yo no sé si es por una reactancia inductiva, capacitiva y de qué valores. Solamente sé que aumenta, porque evidentemente hay un componente reactivo también que aparece ahí. Bueno, hay algunos, como este, que van un paso más adelante. Me marca la parte resistiva y la parte reactiva. Pero sigo teniendo solamente un par de agujitas. No puedo ver, y un display, no puedo ver el gráfico que me representa para todas las frecuencias cuál es el comportamiento, porque eso me da una idea también de una intuición de cómo está comportándose la antena, de lo que estoy viendo. Vamos a hablar de los VNAs en particular ahora, ¿sí? Hay diferentes sabores de VNAs. Están los costosos. De estos, Néstor tiene 7 en su casa guardados, ahí apilados. Puedo exagerar un poco, pero generalmente se cumple. Esto es un mini VNA. Los mini VNA antes eran populares porque eran un poquito más precisos que un nano VNA, pero tenían una desventaja enorme, y es que tenés que usar o un teléfono celular o una computadora para poder ver el resultado, porque va conectado por USB. No tiene un display incorporado, el mini, ¿no? Finalmente nos queda el último modelo, que es el nano VNA. Nano VNA hay 500 modelos que salieron desde el original. El original iba de 0 a 900 megas. Tiene adentro un DDS, un generador, un sintetizador digital de frecuencia, un DDS, que va de 0 a 300 MHz, pero por un tema con un juego de armónicos, por ahí podés llevarlo a 900 MHz, ¿sí? Con mucha menos calidad en la parte alta, ¿sí? Ahora, también está el nano VNA-H, que con un truquito parecido lo lleva hasta 1500 MHz. El nano VNA2, el nano VNA-F. Hay un montón de modelos nuevos que salieron inclusive, pero esencialmente en todos tengo lo mismo. Tengo una rueda de que yo puedo moverme, entonces puedo parar el puntito de frecuencia donde yo estoy parado a lo largo de la curva que me representa la impedancia. Pero hay varios gráficos que me superpone. Como vemos acá está el gráfico de las impedancias en serie. Lo vemos, todas las que tienen círculos que tocan el infinito de uno de sus lados. Bien. Donde el punto normalizado es el centro. Este es el punto perfecto. El de ROE 1. ¿Qué sabemos al mismo tiempo? Bueno, que donde esta curvita que yo veo acá toque más cerca, esté a menos distancia, voy a tener menos ROE. ¿Qué va a corresponderse con qué? Con esto. De hecho, si yo dibujo acá, voy a ver que este punto, que es el punto menor, el que está justo a la derecha del cosito amarillo, sería el punto que está justito acá abajo
que es el que tiene menos distancia. ¿A dónde? Acá. Esa es la distancia que necesito del punto central, que es este, ¿sí? La mínima distancia, que es esto de acá abajo. Son dos formas de ver lo mismo, nuevamente. El Nano VNA tiene la gran ventaja de tener el display incorporado. Hay modelos con display chiquitito, hay modelos con display más grande. El gran problema del Nano VNA es la ruedita de mierda que usan acá para moverse, porque se termina dañando muy fácilmente, porque además es un pulsador esta ruedita, o sea, la podés mover hacia un lado, mover hacia el otro, empujar para un lado para el otro, o pulsar para seleccionar la opción, y se daña al muy poco tiempo de uso. Y vamos a ver que además tiene dos puertos. Un puerto llamado S11 y un puerto llamado S21, que son para medir diferentes cosas. Esas diferentes cosas son los parámetros S. ¿Qué son los parámetros S? Bueno, es una forma de caracterizar lo que yo estoy midiendo. El Nano VNA lo que hace es medir una caja negra. Está pensado para medir una caja negra. Y una caja negra que tiene un par de parámetros, ¿sí? El modelo matemático de eso se llama cuadripolo, por ahí. Pero esencialmente los parámetros S se corresponden a la energía que se pierde o que vuelve, que se gana por diferentes puntos. Uno de ellos es el conector S11. Imagínate, sale la energía por acá, la energía del estímulo, o sea, el DDS que está haciendo un barrido constante de frecuencias. Bueno, está saliendo eso por el puerto. Esa energía, si no hay una adaptación perfecta de impedancia, vuelve. Lo que vuelve lo grafica acá. ¿Cómo te lo grafía acá? Por ejemplo, en términos de ROE. Entonces, me hace los dibujitos estos. Perdón, en términos de impedancia, ¿sí? O en términos de ROE, o en términos de algo llamado return loss. ROE es la línea amarilla, la que vemos acá, ¿sí? La curva característica de ROE que conocemos todos de cuando ajustamos una antena. Acá lo que vemos es la impedancia a lo largo de todo eso. Ya sabemos que la impedancia, ¿cómo está relacionada con la ROE? Porque la ROE es la distancia desde el punto normalizado al lugar en el que estoy en la curva. Acá tengo más ROE que acá, por ejemplo. Ya lo sabemos eso. Bien. El otro parámetro S, el otro conector, ¿para qué me sirve en un VNA? Para ver, porque yo en este punto, yo con el parámetro S11 mido la energía que vuelve por el mismo conector. Por ejemplo, puedo ver la ROE de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo ver acá? Puedo ver la energía que sale a través de un circuito. Ya no es la que vuelve por el mismo conector, sino que atraviesa, por ejemplo, un filtro, un atenuador, un filtro, un amplificador, lo que sea, y sale por otro puerto. Ese otro puerto por el que sale, lo conecto a esta entrada del VNA. Entonces el VNA tiene una salida y dos entradas. Hay una entrada que es esta. Esta es la salida, canal 0. ¿Y cuáles son las entradas? Una es el S11. ¿Ves que acá hay una derivación que dice vuelve por el mismo conector, que es el canal 0? Entra y sale, perdón, sale y entra de vuelta por ahí. Y la otra entrada es esta que tengo acá, que es el canal 1. Por acá no transmite, solamente recibe el VNA. O sea, transmitir, salida, tengo por este canal. Y entradas tengo dos. El retorno por el mismo canal y el retorno a través de este otro conector, que es para medir un filtro, en definitiva. ¿Sí? Cuando yo elijo la configuración en el VNA, yo le digo con qué canales quiero graficar.
puedo graficar ambos, ¿sí? En definitiva, la energía, ¿la voy a tener por acá o la voy a tener por ahí? En un filtro, voy a estar viendo, por ejemplo, un filtro pasabajos. ¿Qué voy a estar viendo? Y voy a estar viendo que conforme aumenta la frecuencia, es menor la energía que está entrando de vuelta. Ahora, cuando yo quiero calibrar el VNA, ¿qué voy a hacer? Yo voy a trabajar con 3 elementos. Uno que me pone en cortocircuito la salida esta, el canal 0, que me va a hacer que el puntito el puntito normal que está acá, cuando esto está desconectado, no hay nada conectado, el puntito está en el infinito, porque es una resistencia infinita. Cuando le pongo cortocircuito, se va para acá. Y cuando le pongo la carga de 50 ohms, ¿qué pasa? Se viene acá de vuelta, al centro. O sea, desconectado, cortocircuito, carga perfecta de 50 ohms, la carga fantasma. Son los 3 puntos de referencia que tengo. ¿Para qué me sirve la calibración? Porque con la calibración yo puedo eliminar los otros elementos intermedios que están afectando la medición. Por ejemplo, una línea coaxil con la que estoy conectando lo que estoy midiendo. Eso distorsiona, todo elemento que está en el medio distorsiona. Entonces la calibración me permite que sepa cómo llevar los puntos que está midiendo a estos extremos. Va a decir, a ver, ponele la carga fantasma en el extremo. ¿Y se la pones dónde? En el extremo de la línea coaxil que querés medir. Bueno, ponele ahora la carga abierta en el extremo. Le pones o lo dejás desconectado en el extremo, que es lo mismo. Bueno, ponele el cortocircuito en el extremo, le haces el cortocircuito en el extremo. Y así, a medida que vas pasando por el menú de calibración, lográs hacerlo. Cuando vos querés trabajar con el puerto 1, canal 1, con este puerto de acá, que es necesario para los filtros, vas a repetir eso mismo para este otro filtro, ¿sí? Si no, lo podés obviar y darle terminar si no querés trabajar con esa parte. Bueno, el estímulo ya dijimos lo que es ese rango mínimo y máximo de frecuencias que quiero graficar. Si yo me excedo ampliamente del rango en el que opera mi antena, voy a estar viendo un montón de círculos que se vuelven a aproximar cada tanto al punto de mínima ROE. Son las múltiples frecuencias en las que es resonante mi antena, múltiplos de media longitud de onda. ¿El marcador qué es? Es el punto en el que estoy parado yo, que me va a corresponder a una frecuencia, que es lo que está marcado en blanco acá. Con esta ruedita yo me estoy moviendo a lo largo de distintas frecuencias que va a correr el marcador para acá o para acá, y al mismo tiempo este otro marcador hacia acá o hacia ahí, ¿sí? Y después un último punto que quiero hablar con ustedes, que es la ROE. Es un término que usamos no mucho los radioaficionados. Pero también hay otra forma de hablar de ROE que se emplea más en ingeniería que en radioaficionados y se llama pérdida de retorno. La pérdida de retorno es una forma complementaria o distinta de ver lo que llamamos ROE nosotros. Una ROE de 1 o de 1,01 o de 1,05, un valor muy bajo de ROE, puede corresponder a una pérdida de retorno de 40 dB, 50 dB, 60 dB. Hablamos de los decibeles con ustedes, recuérdenme. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces entienden que cuando hablamos de 10 dB, ¿qué significa? 10 veces más, ¿sí? O 10 veces menos, menos 10 dB, ¿qué significa? Diezmar, bajar a la décima parte. Mandé 100 watts,
me quedan 10 watts. ¿Qué significa? Me vuelven 10 watts. ¿Qué significa? Y bueno, menos 10 dB. ¿Sí? Me van 100 watts. Vuelve un watt. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué sé yo? 1, Menos 30 dB. ¿Sí? Porque es 3 dB y 10 dB. Acuérdense la regla que decíamos, 3 dB que implicaba, perdón, 1001, ¿no? 1001. 3 dB sería eso. 100 dB vuelve 1, es 20. 1000 dB vuelve 1, 30 dB. ¿Sí? Podríamos decirlo de otra manera. Le mando 100 watts. Vuelven 10 watts, ¿qué es? 10 dB. Le mando 100 watts, vuelve 1 watt, ¿qué tengo? 20 dB. Le mando 100 watts, viene 0,1 watt, ¿qué tengo? 40 dB. Le mando 100 watts, vuelve 0,01, ¿qué tengo? 50 dB. ¿Sí? Me refiero a menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. Esa es la atenuación que estoy logrando. Comparo lo que va y lo que viene en decibeles. Eso se llama pérdida de retorno. Cuando yo le pongo que me grafique como ROE, me hace la curva esta. Pero también en la configuración del VNA tengo la opción de decir, en vez de ROE, poneme pérdida de retorno. Entonces me va a hacer una curva distinta, porque lo que me va a reflejar ahí es estos valores en decibeles, donde ya sabemos que 30 dB es la milésima parte, 40 dB la 10 milésima parte, 50 dB la 100 milésima parte, 60 dB la millonésima parte, y así. Pérdida de retorno es otra forma de caracterizar para entender cuánta energía se pierde por cada lugar, ¿sí? Cuando yo simplemente trabajo con el punto de vista de una antena, o sea, no solamente me interesa lo que va y lo que vuelve, y verlo de una manera sencilla, usamos la expresión simplificada sin decibeles llamada ROE o SWR, ¿sí? Entonces, el VNA está pensado para mostrarte la curvita habitual de la ROE, pero en realidad vas a ver que en muchos lugares te van a hablar de esta otra forma de mostrarlo que se llama pérdida de retorno, return loss, ¿sí? Es una curva distinta. Acá hablamos de cómo hacemos la calibración, como acuérdense, con la calibración con todos los patch de coaxial que uso para conectarlos, ¿sí? Si no, no tiene gracia. Y bueno, hasta ahí llegamos con la presentación de hoy, que es el VNA. ¿Cómo vamos a jugar con un VNA? Bueno, en el tercer laboratorio, en el laboratorio 3, que es el laboratorio que les corresponde hacer a ustedes, ahí vamos a usar un transmatch y un VNA. Y vamos a ver cómo ponemos elementos resistivos y reactivos y se va corriendo el puntito en el diagrama del VNA. Y al mismo tiempo, cómo agarro cualquier cosa y la convierto en una antena. ¿Cómo la convierto en una antena? Porque le voy a meter reactancias en serie o en paralelo para llevarlo a la frecuencia de resonancia. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran la vamos a convertir en una antena. Simplemente agregándole elementos en serie y en paralelo. Lo vamos a hacer resonante, mejor dicho, ¿no? No lo vamos a convertir en una antena porque no, por ahí es más o menos eficiente, pero lo vamos a hacer resonante. Eso significa que la energía no va a volver de vuelta hacia el equipo de radio, ¿sí? Que es lo que nos interesa primordialmente a nosotros. ¿Hay alguna duda de lo que hablamos hoy? Los veo muy callados hoy. Yo tengo una duda, si me permitís. Sin grosería, Pablo por González, favor. 5 Charlie Alfa Tango tiene una duda. Sí. Decime vos cuándo y cómo nos damos cuenta
que hay que calibrar el nano VNA. Yo lo hice cuando lo compré porque me imagino que viene descalibrado y de paso aprendía cómo se hacía. Pero ¿cómo sé si en Perfecto. en el sucesivo uso no se me descalibra y cómo me doy cuenta que eso sucedió? Cuando vos desconectás el conector del canal 0, el punto tiene que ponerse acá. Cuando le pones el cortocircuito, se tiene que mover acá. Hay veces que vos vas a ver que en vez de moverse acá o acá, se te mueve acá o acá o apenas, viste, está dando vuelta por ahí, pero no es lo que esperás, ¿sí? Entonces hay que entrar y hacerle un reset de la calibración y hacérsela de vuelta, ¿ok? Ok, perfecto. Mañana lo voy a probar entonces. Si no Es te un está buen dato. dando cualquier... Te va a hacer un gráfico parecido, pero no igual. Probablemente un gráfico escalado te va a dar, ¿sí? Pero no va a No ser igual. preciso, Porque no la preciso lo que calibración lo estoy. que tiene en cuenta es lo que vos montaste para poder conectar el aparato al nano VNA, ¿sí? Eso es lo Ajá. que compensa la calibración. Perfecto, agradecido. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, José. Sí, El, com- el comportamiento, el nano VNA lo que hace es excitar o sea, excitar el circuito y leer. Me imagino que con exacto. una potencia relativamente baja por lo Muy que es el pequeña. aparato. Menos de 1 milivatio, Ahora, sí. el comportamiento de una antena, no sé, más grande o más chica, o para una frecuencia u otra, ¿no depende, cambia algo según la potencia con la cual estoy excitando para medir? En la práctica no, ¿sí? En la práctica no, sí, obviamente. Si vos tenés un circuito que tiene un capacitor, el capacitor se va calentando de alguna manera, puede ir cambiando la capacidad que tiene y consecuentemente va a cambiarse un poco, pero estás hablando de mínimos, ¿sí? Es un efecto físico inevitable, pero es poco eh, esperable, digamos, ¿no? Para lo que usamos nosotros. Ok. Y la otra pregunta que tenía era, vos en un principio hablaste, cuando empezaste, dijiste, bueno, la base o el piso de ese valle Sí. te puede dar uno o O más. 1,2, o 1,3, o 1,5, la ROE mínima, exacto. Claro. Eh, o sea, para llevarnos al punto del centro es lo que dijiste antes, es movernos en el diagrama de Smith, en alguna de las curvas agregando elementos, digamos. Esa es la forma de bajar ese nivel mínimo. Claro, exacto. Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Para que veas que no es solamente... A ver, te voy a dar 2 ejemplos tontos, ¿ok? Si vos lo tenés acá en 0,5, ¿cómo haces para llevarlo a 1? Le pones otra No sé, resistencia no en estoy, no estoy, serie. para Con desplazarlo en otra el eje resistencia horizontal, en digamos. serie lo llevaste acá, mirá. El 0,5 sería una resistencia de, de 25, ¿no? De 25 ohms. Bueno, le metés otra en serie de 25 y lo llevaste acá. Si estás en el punto de, no sé, 200, ¿sí? ¿Cómo lo llevas acá? Y bueno, te pones Tengo que bajar la resistencia. en paralelo, le agregas resistencias en paralelo y se va a ir corriendo todo para acá. En algún punto se te va a pasar, ¿no? Si le seguís agregando. Pero 4 de 200 en paralelo te lo va a dejar justo acá. Ok, Acordémonos, con resistencia lo que vamos a estar viendo es un punto inmovible, ¿sí? En cualquiera de estos lugares. Solamente vamos a tener un gráfico de una curva cuando hay reactancia. Eso significa que hay una parte que va variando con la frecuencia, ¿sí? perfecto, gracias. Bueno, esto va a quedar más claro cómo trabaja en el laboratorio. Sí que lo vamos a hacer cuando pasan los laboratorios de corriente continua y de corriente alterna. Acuérdense, hay 2 laboratorios que los estamos dando para el curso de novicios, pero que también están disponibles para ustedes, que son el laboratorio de corriente continua y el de corriente alterna. Uno de los últimos de corriente continua es ahora el domingo de 12 a 16 y domingo de 16 a 20, ¿sí?
y ya después en mayo arrancamos con los de corriente alterna. Y al final de mayo van a tener el laboratorio número 3, que es el laboratorio de ustedes, donde vamos a estar viendo específicamente esto, ¿sí? Perfecto. Ok, Bueno, está bien. listo, gente. Ahí hemos terminado, 2 horitas nomás, hoy hicimos bien, creo. Muy bien, José. Bueno, Gracias. gracias por todo, nos vemos. Bueno, Chau, chau. Muchas gracias, buenas noches. buenas Chao, noches. buenas noches. Chao. Muchas gracias. Chao, Hasta Buenas luego. noches. Chao, gracias.